reactivar, ¿ves? ¿Y por qué no me sale ahí? Le dije a Pelle si sabía algo. A ver acá, Luis Barrera. Hay actriz. O nada. Perdón. Pero no oigo nada. ¿Vos oís? Su micrófono no está silenciado. Sonido. Hola, buenas tardes a todos. En 5 arrancamos. Hola María, ¿nos podrías poner de anfitrión? Dale, no sabía que era anfitriona yo. Ah, sí, habías quedado. Ahí está. Hola. Hola Buen Romy. día. Agus y Romy acá desde Mar del Plata. Hola. Hola. Les mandamos un beso enorme. Gracias, gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Nos presento, mi nombre es Malena Clara Truls y mi coR que me acompaña, María Eugenia Foti Verdasco. Ambas somos residentes de tercer año de la residencia de bioquímica clínica de este hospital, y les venimos a presentar nuestro Ateneo, nuestro último Ateneo, que surge de nuestra rotación externa por el sector de citometría de flujo. Bueno, para contarles rápidamente a todos los que no saben y los que están participando en esta reunión, con Euge fuimos a hacer nuestra rotación externa a lo que sería la ciudad de Mar del Plata, al laboratorio Farestay. Para comenzar a hablar un poquito de la citometría de flujo, bueno, es una técnica multiparamétrica que nos va a permitir estudiar tanto propiedades físicas como biológicas de las células en una suspensión fluida, por medio de la interacción del haz de un láser con las células que van a ser guiadas mediante un flujo continuo. Como les muestro acá en la imagen, este es el equipo Navios de Beckman Coulter que estuvimos utilizando en el sector. Es un equipo para uso de diagnóstico in vitro, que consta de 8 parámetros, es un citómetro de 6 colores, y que tiene 2 láseres. Como para que entremos en tema y veamos un poquito en qué consiste un citómetro, vamos a mostrarle lo que son los componentes básicos del mismo. Entonces, como les dije, está compuesto por un sistema de fluidos, una fuente de luz que va a ser el láser, o puede ser 2 láseres en este caso, una serie de filtros y detectores que van a conformar lo que sería el sistema óptico, y posteriormente va a tener un sistema informático o de adquisición de datos. Me parece importante hablarles de lo que es el sistema de fluidos, más que nada en qué consta o en qué consiste, que consiste en un enfoque hidrodinámico. Que como ven en la imagen, este enfoque hidrodinámico no es nada más ni nada menos que un fluido que lo que hace es hacer de vaina a la muestra, entonces la envuelve a la muestra, este fluido va a una presión y a una velocidad constante, y es como que direcciona a la muestra hacia la luz del láser, y hace que éste vaya a una presión constante pero a una velocidad mucho menor. Entonces esto nos va a permitir que las células se alineen y pasen una a una por la luz del láser. Y es así como el láser va a ir incidiendo en cada una de las células, la luz se va a dispersar, va a ser detectada por distintos filtros y posteriormente amplificada esa señal por distintos detectores. Acá en esta imagen les muestro mucho mejor cómo cada una de las células que van pasando van a ser capaces de dispersar esa luz en distintos ángulos, y los filtros que van a estar estratégicamente colocados para detectar una longitud de onda particular van a ser los encargados de direccionar esa luz hacia un detector. Y posteriormente este amplifica esa señal y la podemos detectar por un sistema informático. Entonces, como vamos a ver un poquito en detalle que esta fuente de luz que incide en la célula, acá en el gráfico tenemos esquematizado lo que sería un granulocito. Cuando incide la fuente de luz sobre esa célula, la luz puede dispersarse en un ángulo, puede no dispersarse, es decir, tener una dispersión frontal en realidad, que este parámetro lo conocemos como forward scatter en citometría, que nos va a estar hablando del tamaño celular. Y puede dispersarse lateralmente en un ángulo de 90 grados, debido a que puede tener contenido citoplasmático que logre esa dispersión, y esto nos va a estar hablando de la complejidad citoplasmática, valga la redundancia, de esa célula. En este caso, como tenemos un granulocito, esta complejidad puede verse, por ejemplo, el contenido de sus gránulos, a lisosomas, a vacuolas, etc. Existen distintas maneras de que podamos ver los datos que arroja un citómetro. En este esquema les quiero mostrar que podemos ver, lo podemos ver en forma de histograma, en donde tenemos representado lo que es el conteo celular en base a la complejidad citoplasmática que les dije anteriormente, esa scatter, en donde si vemos de izquierda a derecha, hacia la izquierda se van a ir ubicando lo que son las células poco complejas, seguido de las células medianamente complejas, y posteriormente las células muy complejas. Y existen otras formas de verlo, y que son más comunes de verlas en citometría de flujo, que son gráficos de dispersión o gráficos dot plot, en los cuales, por ejemplo, tenemos representado lo que es la complejidad citoplasmática en función del tamaño, y como vemos aquí en verde, tenemos a las células de menor tamaño, por ejemplo en la sangre, que son los linfocitos, que tienen aproximadamente 8 micras. En rojo vemos a los monocitos, que sabemos que tienen un poco más de tamaño, es decir, 14 micras aproximadamente, pero también tienen una mayor complejidad, dado el contenido de sus gránulos o a veces vacuolizaciones. Y por último, más complejos aún van a ser los neutrófilos, como ya lo dijimos, por el tema del contenido de sus gránulos.
Existen diversos parámetros celulares que podemos estudiar por citometría de flujo, como lo son parámetros nucleares, como ser el contenido de ADN, parámetros superficiales, como ser el contenido como ser las proteínas de superficie o las inmunoglobulinas de superficie, parámetros extracelulares, como ser proteínas secretadas, parámetros citoplasmáticos, como ser proteínas intracelulares o actividad enzimática, y lo que ya les venía mencionando, parámetros estructurales, como ser tamaño y complejidad citoplasmática. En cuanto a los tipos de muestras que podemos utilizar para citometría de flujo, tenemos lo que es sangre periférica, en el sector utilizábamos plasma conecta, también podemos recibir muestras de médula ósea, líquidos de punción como líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, tejidos linfoides como ganglio, vaso, timo, tumores sólidos, muestras de piel, biopsia de mucosa o células en cultivo. Lo importante de todos estos tipos de muestras es que finalmente lo que nosotros tenemos que obtener para que ingrese al citómetro son células en suspensión. ¿Y qué requisito tiene que tener esta suspensión celular? Primero que nada, tiene que ser representativa del tejido, tiene que tener alta calidad con pocos agregados, debris y células muertas, tiene que preservar más que nada los antígenos en su estado original, suficiente cantidad de células para el estudio, sabemos que a veces es difícil conseguir suficiente cantidad de células, por eso es un requisito fundamental de esta suspensión, máximo rendimiento para la mínima pérdida celular y mantener esa esterilidad si es necesario del lugar del que provino. Es decir, debe tener una mínima manipulación. Lo más posible, lo más representativo a lo cual salió del individuo tiene que llegar al citómetro. Existen distintos procedimientos en citometría de flujo para las muestras, para procesar las muestras antes de que lleguen al citómetro. Lo que se puede hacer con las muestras son protocolos de marcación, lisar, lavar y medir. También se pueden hacer protocolos de marcación, lisar, lavar, fijar previamente y luego medir. Y existen otros protocolos donde podemos marcar, lisar, evitar el lavado para evitar perder células y medir directamente en el citómetro. Cuando yo les hablo de la palabra marcar, cuando les digo marcar en citometría, hablamos de una técnica de inmunomarcación. Esto se debe a que, claro, cada una de las células tiene distintos epítopes, que pueden ser extracelulares o intracelulares. Entonces lo que se hace en citometría es puramente una reacción antígeno-anticuerpo, en donde el anticuerpo, en este caso, va a presentar un fluorocromo. Los fluorocromos que más conocidos en citometría son FITSI, PE, SD, PC5, PC7, que como les muestro acá en el gráfico de abajo, cada uno va a tener un espectro de absorción y de emisión diferente, lo cual los va a distinguir y vamos a poder tener distintos juegos de anticuerpos con distintos fluorocromos para jugar, ¿no es cierto?, con la identificación de los distintos grupos celulares. Y cuando me refiero a medir, acá, para hacer la correlación con lo que les expliqué anteriormente, en vez de tener, ¿no es cierto?, lo que es la complejidad, vamos a tener lo que es fluorescencia, en este caso, pues vamos a tener esa célula marcada con un anticuerpo con fluorescencia, y en base a lo que es la cantidad de las células con poca fluorescencia van a ubicarse más que nada hacia la izquierda, y las células con más fluorescencia para ese fluorocromo con el cual estamos medidos van a tener más fluorescencia, entonces se van a ubicar hacia la derecha. Y si esto es representado en un histograma de fluorescencia, pero si lo representamos en un gráfico dot plot, fíjense que hacia la izquierda y hacia abajo se van a ubicar aquellas células que, por ejemplo, no presenten fluorescencia para ninguno de los dos fluorocromos con los cuales estamos marcando. Hacia arriba y a la izquierda van a estar aquellas que presenten fluorescencia naranja, hacia la derecha y arriba van a estar aquellas que presenten fluorescencia tanto para el que está marcado con naranja como para el que está marcado con verde, y hacia abajo solamente para aquel que esté marcado con verde. Y esto nos va orientando a cómo vamos a ir organizándonos para ver los gráficos que de los cuales posteriormente le vamos a hablar. Y bueno, para contarles un poquito de lo que estuvimos haciendo en Mar del Plata con EUGE, sabemos que hoy en día la citometría tiene numerosas aplicaciones, y bueno, pudimos ver muchas de ellas, como lo son, por ejemplo, la valoración de poblaciones linfocitarias, es decir, el monitoreo de recuento de linfocitos TC4, por ejemplo, en pacientes VIH. Pudimos hacer evaluación de diagnóstico y seguimiento de inmunodeficiencias primarias, incluyendo la inmunodeficiencia combinada severa, en la cual se estudian distintas poblaciones linfocitarias, T, B y NK, donde tenemos distintos clústeres de diferenciación para cada una de las poblaciones, como lo son CD3, CD4 y CD8 para linfocitos T, CD19 y 20 para B, y 16 y 56 para NK. También pudimos ver lo que es la evaluación de poblaciones linfocitarias en muestras endocervicales de pacientes con candidiasis vaginal recurrente.
Y dentro de otras aplicaciones también pudimos hacer lo que es la valoración de HLA-B27, que es un marcador de predisposición a desarrollar espondiloartropatías. Pudimos ver lo que es viabilidad y cuantificación de células madre de cordón previo a la criopreservación. Y otra cosa que hicimos que fue muy importante, también estuvo bastante interesante, fue el test de túnel, porque sabemos que este es importante para la fertilidad. La fragmentación de ADN espermático es una causa potencial de infertilidad, y este test nos permite detectar daño real tanto en ADN de doble cadena como de simple cadena. Dentro de otras aplicaciones, que estas aplicaciones las vimos con Romy, también las vimos con Germán, es la aplicación de realizar inmunofenotipos para distintos síndromes linfoproliferativos, leucemias o mielomas, donde pudimos tener la posibilidad de procesar distintos tipos de muestras, ganglios, por ejemplo, o tejido mucoso, tejido asociado a las mucosas, por ejemplo, gastrointestinal. Y bueno, y también tuvimos la posibilidad de hacer FISH como técnica complementaria a estas aplicaciones que se desarrollan en citometría de flujo. Bueno, esto es más que nada a grandes rasgos para contarle todo lo que pudimos ver y pudimos abarcar en nuestra rotación ahí en Mar del Plata, pero no me quiero desviar del tema o del eje principal de nuestro Ateneo, que lo que fuimos realizando ahí en el sector fue una puesta a punto en donde llevamos a cabo un protocolo para fenotipicar las subpoblaciones de monocitos en sangre periférica por citometría de flujo. Entonces les vamos a contar un poquito con Euge qué estuvimos haciendo respecto a esto. Para comenzar vamos a hablarle rápidamente de los monocitos. Los monocitos son un grupo heterogéneo de células que consisten en subpoblaciones que van a ser fenotípicas y funcionalmente distintas, y que son importantes para el control, el desarrollo y desenlace de los procesos inflamatorios. Entonces, por citometría de flujo, según la expresión de CD14 y CD16, los podemos dividir en 3 subgrupos. Antes de mostrarles la subdivisión, quería mencionarles que CD14 es un receptor que va a ser encargado de reconocer el lipopolisacárido de la pared bacteriana de los distintos microorganismos. Y CD16, y CD14 se halla ampliamente expresado en monocitos y macrófagos, y pobremente expresado, o por ahí en muy baja proporción, en neutrófilos. Y CD16 es un receptor de Fc de baja afinidad, que también lo encuentran ampliamente expresado en monocitos y macrófagos. Entonces, en base a la expresión de estos clústeres de diferenciación, los podemos dividir en 3 grupos, como les estaba contando, en lo que serían monocitos clásicos, que si me siguen acá con el curso, los monocitos clásicos serían estos que se ubican aquí abajo a la derecha, que son mayoritariamente CD14 o tienen elevada expresión de CD14. Los monocitos intermedios, que van a ser los que se ubican aquí arriba a la derecha, que van a tener expresión de CD14 y CD16, y los monocitos no clásicos, que van a ser principalmente CD16. Van a ubicarse aquí arriba hacia la izquierda. Entonces es importante que grabemos este gráfico para lo que posteriormente le vamos a explicar de lo que estuvimos haciendo con este protocolo. Bueno, los monocitos provienen de una célula hematopoyética progenitora que va a encontrarse en la médula ósea. Esta célula progenitora va a diferenciarse de una mielomonocítica, un progenitor mielomonocítico, y posteriormente esto va a dar origen a los monocitos que van a ser liberados a la circulación periférica. Estos monocitos, al llegar a los distintos tejidos, van a diferenciarse en los macrófagos tisulares, pero a su vez estos macrófagos tisulares pueden recircular vía linfática y volver a sangre periférica y formarse los monocitos no clásicos y los monocitos intermedios. Entonces es así como en sangre periférica podemos obtener, o pueden estar presentes las tres subpoblaciones de monocitos. Y para hablar a grandes rasgos y algunos detalles de estos monocitos, tenemos que bueno, los monocitos clásicos, como les mencioné anteriormente, tienen elevada expresión de CD14, son los que mayoritariamente están en sangre periférica, como les conté anteriormente, están entre un 85 a un 90%, y la función principal de los mismos es de fagocitosis y tienen un rol antimicrobiano. También tenemos a los monocitos intermedios, que van a ser CD14, CD16 positivos, y estos se encuentran entre un 5 a un 10% en sangre periférica. Su rol es más que nada proinflamatorio. Estos son los monocitos que van a, en un contexto de complejo mayor de histocompatibilidad 2, presentar antígenos a los linfocitos T, para que los linfocitos T posteriormente se transformen en TCD4 y actúen en el sitio de la inflamación. Y tenemos a los no clásicos, los cuales dijimos que son mayoritariamente CD16, se encuentran entre un 5 y un 10% en sangre periférica,
y lo que está descrito en la literatura, que tienen un rol más que nada de patrullaje y antirretroviral. Estos más que nada, se encargan de presentar antígenos a los linfocitos T, y estos linfocitos T posteriormente se diferencian en un perfil TCD8, que por eso se cree que tienen un rol preponderante y son más participativos entre lo que serían procesos virales. Y para hablarles y para contarles lo que viene hoy en día hablándose de las subpoblaciones de monocitos en la literatura, vamos a hablar un poquito de la relevancia clínica de los mismos. Este es un último trabajo que se publicó en el año 2012, en donde trataron de ver cómo se veían afectadas estas distintas subpoblaciones de monocitos en las distintas enfermedades. Y esto es un resumen que le hicimos como para que vayamos viendo que ante distintas patologías van variando en las subpoblaciones, como por ejemplo en infecciones bacterianas, tanto en sepsis como tuberculosis, las subpoblaciones que aumentan, más que nada son las intermedias, que dijimos que tenían un rol preponderantemente proinflamatorio, y también aumentan los neoclásicos. En infecciones virales como ser dengue, hepatitis B y HIV sin tratamiento, también la subpoblación aumentada son los intermedios, y también los intermedios y neoclásicos. Y bueno, contarles que acá HIV sin tratamiento hicimos la aclaración, porque está descrito en la literatura, ¿no es cierto?, de que el HIV sin tratamiento presenta esta elevación o este aumento de estas subpoblaciones de monocitos, pero una vez que se instaura la terapia antirretroviral, estas subpoblaciones vuelven a sus valores normales. En enfermedades autoinmunes es donde ha sido o está siendo estudiado mucho el tema de las subpoblaciones de monocitos, tanto en enfermedad de Crohn activa como vasculitis activa, artritis reumatoide activa y lupus. La subpoblación aumentada son los de los monocitos intermedios, y fíjense que en todas las enfermedades autoinmunes les puse la palabra activa, es decir, cuando la enfermedad está valga la redundancia, activa, y se ha visto también que cuando a estos pacientes se les instaura el tratamiento, esta subpoblación también vuelve a sus valores normales. Y también ha sido muy estudiada las subpoblaciones de monocitos en enfermedades cardiovasculares, o sea, en condiciones inflamatorias, en asma, en stroke, en donde también se ha visto que los monocitos intermedios es la subpoblación que aumenta. Entonces, esto es como para que nos ubiquemos en tema. Todavía en este trabajo también lo aclaran, que hace falta muchos estudios para ver qué va pasando con las distintas subpoblaciones en las distintas patologías, y como más adelante ahora Euge les va a explicar, hace también falta estandarización de qué protocolos o cómo marcar a las distintas subpoblaciones, porque vamos a ver que eso también influye en lo que sería el resultado de decir qué subpoblación está aumentada o no. Así que bueno, para explicar eso las dejo con Euge. Bueno, hola a todos, bueno, voy a seguir yo. Y bueno, y les voy a contar sobre los protocolos que estuvimos probando en el sector, porque bueno, la verdad es que estuvimos leyendo bastante bibliografía y no hay ningún consenso, como decía Male, en cuanto a, por ejemplo, cómo procesar las muestras, qué anticuerpos usar, cómo analizar los datos. Lo que se plantea es que cada laboratorio debe probar distintos protocolos y definir cuál es el mejor en cuanto a sus condiciones de trabajo, su citómetro y demás. Entonces nosotros probamos distintos protocolos para ver cuál nos funcionaba mejor para terminarlo de poner a punto, digamos. Y bueno, lo que primero probamos fueron 2 protocolos para ver cómo procesábamos la muestra, más que nada en cuanto a la lisis de glóbulos rojos. El primer protocolo que probamos es el que se llama bulk lysis, o sus siglas en inglés LSW, que nos va a hablar de lisar, marcar y luego lavar. La muestra que utilizamos es sangre entera conecta, y en este caso vamos a utilizar toda la muestra y vamos a alisar los glóbulos rojos utilizando cloruro de amonio, que es una lisis bastante agresiva, ¿sí? Se deja incubando varios minutos en agitación, y esta lisis que nos va a permitir, ¿por qué necesitamos sacarnos de encima los glóbulos rojos? Porque se suelen pegotear, y además de esta manera vamos a enriquecer la muestra. Entonces, vamos a dejar incubando con el cloruro de amonio, y luego se van a realizar sucesivos lavados, ¿sí? Con un buffer isotónico, y finalmente se va a terminar resuspendiendo el pellet con este buffer, y ya vamos a tener la muestra lista para seguir con el siguiente paso, que va a consistir en la marcación con anticuerpos marcados con fluorescencia. Esto lo vamos a dejar incubar,
Luego se va a realizar una segunda lisis de glóbulos rojos, en este caso una lisis enzimática, que es más suave, y también se va a agregar un fijador, que lo que nos va a permitir es preservar los glóbulos rojos y evitar que los glóbulos blancos, perdón, y evitar que se deterioren. Esto también se deja incubar y luego se van a realizar distintos lavados para retirar todos los anticuerpos que no se unieron con un buffer isotónico. Y bueno, y después de este paso ya tenemos la muestra lista para poder medirla en el citómetro. El segundo protocolo que estuvimos probando es el que se denomina Tube Lysis, o por sus siglas en inglés SLW, que nos va a hablar de marcar, lisar y luego lavar. En este caso también la muestra es sangre entera con ECTA, pero solo vamos a tomar una alícuota y la vamos a enfrentar con anticuerpos marcados con fluorescencia. Eso también lo vamos a dejar incubar. Luego tenemos el paso de la lisis de glóbulos rojos, que es una lisis enzimática, con el fijador. Luego vamos a lavar para retirar todos los anticuerpos que no se unieron y evitar el pegado inespecífico. Y también, luego de este paso ya tenemos la muestra lista para medir en el citómetro. Y bueno, les quería comentar que este de por sí es el protocolo más utilizado, y de hecho es el que utilizamos en prácticamente todas las determinaciones que se realizan en el sector de citometría, pero bueno, como habíamos visto en bibliografía que también se utilizaba el Bug Lysis, queríamos probar cuál de los dos nos funcionaba mejor. Y bueno, y acá les traigo el resultado de una misma muestra que procesamos con los dos protocolos diferentes para ver cuál elegimos, digamos. Y bueno, les vuelvo a traer este mismo gráfico que ya les mostró Mali anteriormente, que es de CD16 versus CD14, para poder definir las tres subpoblaciones de monocitos, en clásicos, intermedios y no clásicos. El gráfico de la izquierda son los resultados obtenidos a partir de que procesamos la muestra con bulk lysis. Y el gráfico de la derecha es utilizando el protocolo de Tube Lysis. Como podemos ver, los porcentajes de las tres subpoblaciones con ambos protocolos son la verdad bastante similares. Lo que sí podemos ver en cuanto al gráfico es que hay diferencia en esta zona, ¿sí? Que con bulk lysis está como el gráfico más limpio respecto a Tube Lysis, ¿sí? Pero bueno, la verdad que bulk lysis es una lisis más agresiva, como vemos lleva mucho más lavados, entonces corremos el riesgo de perder células, y como sabemos los monocitos están en baja proporción, entonces no nos podemos dar el lujo de correr ese riesgo, y además es un protocolo que lleva mucho más tiempo, gastamos mucho más reactivos, es decir, termina siendo más caro. Entonces, por todas estas causas, el protocolo que terminamos eligiendo es el de Tube Lysis. Entonces, bueno, ya elegimos el protocolo para procesar la muestra, que consiste en marcar, lisar, lavar y medir, y ahora el siguiente paso era definir bien qué anticuerpos íbamos a utilizar. El que no podía faltar era el CD45 FITC, que es un marcador panleucocitario, entonces nos va a servir para identificar los leucocitos. Después probamos 3 anticuerpos diferentes para evaluar distintas estrategias de selección de los monocitos, que son el CD13, el HLA-DR y el CD64. Y obviamente tenemos que utilizar el CD14 y el CD16 para poder identificar las 3 subpoblaciones de monocitos. Entonces ahora les voy a mostrar el análisis de la utilización de cada uno de estos 3 anticuerpos para mostrarles por cuál nos terminamos decidiendo. Bueno, el primer análisis va a ser utilizando como estrategia de selección de monocitos al marcador HLA-DR. Entonces, primero lo que vamos a hacer es un gráfico de side scatter, es decir, recordemos complejidad citoplasmática, versus CD45, que recordemos el CD45 es un marcador panleucocitario. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar un área, o sea, un gate, como se llama en citometría, a la altura donde estarían los monocitos, ¿sí? Después hacemos otro gráfico de side scatter versus HLA-DR, y ahí vamos a marcar con un gate todas las células que son HLA-DR positivas. Y bueno, les quería contar que HLA-DR se expresa en células presentadoras de antígenos, como células dendríticas, linfocitos B, monocitos, macrófagos y en linfocitos T activados. Entonces, lo que hacemos nosotros es utilizar una estrategia del software que se llama gate booleano, que lo que me hace es que todo lo que sea monocitos, o sea, que esté en este gate, y que además sea HLA-DR,
me lo represente en un gráfico que yo le pido que sea CD16 versus CD14. Entonces, todo lo que sea monocitos y que además sea HLA-DR positivo, me lo represente en este gráfico, que sean estos datos. Pero bueno, ¿qué es lo que nos sucede al utilizar HLA-DR? Como vemos, HLA-DR positivos también son los linfocitos B, por ejemplo. Y los linfocitos en este gráfico de side scatter versus CD45 se ubicarían en esta zona. Es decir, que si yo sin querer con mi gate agarro algún linfocito, como también va a ser HLA-DR positivo, me va a estar contaminando este último gráfico de acá, ¿sí? Porque además los linfocitos B expresan CD14, aunque débilmente, pero lo expresan. Entonces, en fin, me va a estar contaminando mi gráfico y obviamente afectando las proporciones, ¿sí? Por lo tanto, como ya vemos, esta no es la estrategia que vamos a terminar utilizando. Por otro lado, otra estrategia que estuvimos analizando es la utilización de CD13, ¿sí? Entonces también partimos del mismo gráfico para armar nuestro gate de monocitos, y luego armamos otro gráfico que es de side scatter versus CD13, donde también vamos a marcar un gate con las células CD13 positivas. CD13 se va a expresar en células de origen mieloide como neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Entonces, también utilizamos la estrategia del gate booleano, ¿sí? Que todo lo que sea monocitos y además CD13 me lo muestre en mi gráfico de CD16 versus CD14. Pero acá también tenemos un problema porque los granulocitos, cuando esas células empiezan a morir, van a perder granularidad y van a caer en el gate, ¿sí? A la altura de los monocitos, ¿sí? Entonces, de nuevo, van a quedar en el gate monocitos, también van a ser CD13 positivos y me van a estar contaminando mi gráfico, ¿sí? De hecho, los granulocitos son CD16 high y me están contaminando mi gráfico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tampoco va a ser la estrategia que elegimos. Por último, les muestro el análisis de la estrategia, pero utilizando CD64, ¿sí? También partimos del mismo gráfico, continuamos con un gráfico para evaluar CD64, donde marcamos todas las células CD64 positivas, pero en este caso, el CD64 solo se expresa en macrófagos y en monocitos, ¿sí? Entonces, cuando utilice la estrategia del gate booleano, ¿sí? Yo en este caso puedo agrandar este área de monocitos porque como no va a estar ni en los neutrófilos ni en los linfocitos el CD64, cuando yo haga el gate booleano, directamente acá lo que me va a estar mostrando es únicamente lo que se expresa en monocitos, ¿sí? No voy a tener otra cosa que me esté contaminando, y es por eso que terminamos eligiendo esta estrategia. Acá lo que les quiero mostrar son las distintas expresiones que podemos ver de estos tres marcadores que estuvimos evaluando en las distintas tres subpoblaciones. En la primera columna vemos cómo es la expresión de CD13, HLA-DR y CD64 en las tres subpoblaciones de monocitos. Por ejemplo, como vemos, HLA-DR tiene una expresión diferente, ¿sí? Por ejemplo, en los clásicos vemos que la expresión va de 10 a la 0 a 10 a la 1, y en cambio en los intermedios y en los no clásicos va más o menos de 10 a la 1 a 10 a la 2, ¿sí? Y esto, si lo pensamos, tiene mucho sentido si pensamos en lo que son las funciones de los intermedios y no clásicos, que tienen un rol más proinflamatorio, de patrullaje y demás. Entonces, ¿cómo nos quedó el protocolo que terminamos eligiendo después de todas estas pruebas que hicimos? ¿Cómo va a ser el protocolo que vamos a utilizar de aquí en adelante? Entonces, es el de tube lysis, que comenzamos con una marcación, lisis, lavados y luego ya la medición en el citómetro. Los anticuerpos entonces utilizados van a ser el CD45 FITC para identificar los leucocitos, el CD64 PC7 para la selección de los monocitos, y el CD14 y CD16 para identificar las tres subpoblaciones de monocitos. Y bueno, y ahora les voy a mostrar cómo es el análisis completo de los datos, ¿sí? de una muestra, utilizando este protocolo que elegimos. Entonces, primero realizamos un gráfico de forward scatter, que sería el tamaño, versus side scatter, que sería la complejidad citoplasmática. Y vamos a marcar un área, ¿sí? Un gate de todo lo que serían las células, para sacarnos de encima los debris. Luego, con esta información de este gate de células, vamos a armar un gráfico de side scatter versus CD45, y nos vamos a quedar únicamente
recordemos, perdón, que el CD45 era un marcador panleucocitario, entonces vamos a marcar todo lo que sea CD45 positivo para quedarnos con lo que sea leucocitos, ¿sí? Luego, con todas las células CD45 positivas, vamos a realizar este gráfico para marcar, ¿sí?, de nuevo a la altura de los monocitos. Y luego otro gráfico de side-scatter versus CD64 y realizamos un gate en todas las células que son CD64 positivas. Nuevamente utilizando la estrategia del gate booleano, llegamos al gráfico de CD16 versus CD14 donde, bueno, uno puede marcar los gates, ¿sí?, para las distintas 3 subpoblaciones, los clásicos, intermedios y no clásicos. Y bueno, con este protocolo nosotros estuvimos analizando 12 muestras del laboratorio, de pacientes del laboratorio que eran pacientes sanos sin alteraciones hematológicas, y estos fueron los resultados que obtuvimos en cuanto a las distintas proporciones de los clásicos, de los intermedios y los no clásicos, ¿sí? Bueno, esta misma información se las mostramos en modo de gráfico de, bueno, porcentaje del total de monocitos, y acá tenemos los clásicos, los intermedios y los no clásicos. Cada uno de los puntitos representa el resultado de cada uno de estos pacientes que estuvimos evaluando, con la media y con su desvío estándar. Otro gráfico para mostrarles en este caso los valores absolutos de monocitos, es decir, de células por microlitro, y en este caso quería contarles que, bueno, para realizar los cálculos, para obtener los valores absolutos de los monocitos, utilizamos los valores del hemograma de cada uno de estos pacientes, que bueno, eso lo obtuvimos a partir de un contador hematológico, y esto es lo que se llama doble plataforma. Y después otra manera de mostrarles la información es a través de otra medición, que es la intensidad media de fluorescencia, que es un valor que también nos da el citómetro, ¿sí? Y nos está hablando de la cantidad de fluorescencia que tenemos. Entonces, por ejemplo, en este primer gráfico, que es de la intensidad media de fluorescencia de CD14, como podemos ver, y recordemos ya lo que estuvimos hablando, que los clásicos tenían una alta expresión de CD14, y eso lo estamos viendo en el gráfico, los intermedios menos expresión y los clásicos mucho menos. Y si vemos lo mismo pero para el CD16, vemos que los clásicos no tienen expresión de CD16, los intermedios un poco más, y los no clásicos mucha mayor expresión. Entonces, con estos pacientes que estuvimos evaluando, acá les mostramos los valores, ¿sí?, que terminamos definiendo en cuanto a la media y su desvío estándar para cada una de las 3 subpoblaciones, como valores absolutos y también como proporciones, ¿sí?, del porcentaje del total de monocitos. Y bueno, también contarles que en bibliografía, digamos, se han publicado distintos valores de referencia que, bueno, obviamente van a ser diferentes dependiendo de dónde se hace, de cuántas muestras se utilizan, ¿sí?, cuál es el citómetro que utilizan, cuáles son los anticuerpos y demás. Este, por ejemplo, es un trabajo de Alemania, donde también, bueno, ellos representan, o sea, muestran sus resultados a partir del análisis de su población, como número por microlitro y como, bueno, también proporción del total de monocitos. Y acá, por ejemplo, hay otro trabajo, en este caso que se realizó en Singapur, donde también ellos establecen sus propios valores a partir de muestras de su población, digamos. Y bueno, contarles que todo este trabajo que estuvimos haciendo durante nuestra rotación, bueno, decidimos mandarlo para el Calilab de este año de noviembre, y lo titulamos Evaluación de un protocolo de citometría de flujo para inmunofenotipificación de subpoblaciones de monocitos en sangre periférica. Y bueno, y como conclusiones, ya para ir terminando, los monocitos tienen un papel fundamental en la respuesta inmunoinflamatoria y o innata. La heterogeneidad de los monocitos sanguíneos indica que cada subpoblación puede desempeñar diferentes roles durante la homeostasis y en las diferentes patologías. La realización del inmunofenotipo y la caracterización de cada una de las subpoblaciones podría permitir una buena asociación a sus respectivas contribuciones, ya sea en la eliminación o progresión de una enfermedad, y cada laboratorio debe ensayar y elegir su propio protocolo que mejor se adapte a sus condiciones de trabajo. Bueno, esta es la bibliografía que utilizamos,
Y bueno, queríamos agradecer muchísimo a todos los del laboratorio Farestalle, todos los bioquímicos, técnicos, todo el personal en general, porque bueno, nos recibieron súper bien y nos llevamos los mejores recuerdos. Y bueno, Romy y Agus están presentes en el Zoom, así que bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muy linda la presentación. Muchas gracias Gracias. por incluirnos, la verdad. Hermoso para nosotros. Perdón que me adelante, pero para nosotros fue un placer tenerlas a las dos. Las extrañamos un montón, así que Nosotros también. estamos esperando que llegue el verano para que vuelvan a Mar del Plata. Y bueno, dejo acá a Romy que también les quería contar un poquito. Bueno, las felicito otra vez, chicas. Gracias, Romy. Bueno, nada, y un placer, la verdad, que haber compartido con ustedes. Estábamos justo comentando acá con Agus, todo desde, yo personalmente, desde su formación excelente, que nos permitió poder hasta poner a punto algo que no teníamos en el laboratorio, que lo van a presentar en Calilab, y además haberlas conocido, porque sobre todo eso uno se lleva la experiencia de estar con personas que además de que hacen lo mismo que uno, lindas personas. Así que nada, para nosotros fue una experiencia súper enriquecedora. Que bueno, esperamos que volver a verlas pronto. Bueno, gracias, Romy. Gracias, Romy. Muchas gracias. Y un Male. beso a todos. Male, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Bueno, cada Ateneo de ustedes fue un gusto escucharlos y este no fue la excepción, así que la felicito. Le agradecemos a las profesionales de Farestalle por, la verdad, haberse ocupado de ayudarnos en la formación de nuestros residentes y espero que esto sea el comienzo de futuras colaboraciones. Por supuesto, Luis, siempre con los brazos abiertos, así como me tuvieron allá en el hospital. Un placer eso también. Los extraño yo también, les tengo que decir la verdad. A nosotros también, muchísimo. Y bueno, este es nuestro último Ateneo, así que a todos los que están conectados, gracias por escucharnos siempre, por participar en nuestra formación, por nacernos lo que somos hoy, así que yo me quiebro. Bueno, gracias a todos por escucharnos siempre y bueno, un placer la verdad dar un Ateneo, así que muy contentas y bueno, nada, gracias a todos. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario más. Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias Muchas a gracias todos. a todos y bueno. Y bueno, después nos vemos en el lago. Adiós. Gracias, chicas, por conectarse. Sí, gracias. chicas. Un Chao. placer. Las extrañamos. Ay, sí, Nosotros nosotros también. también. Muchas felicitaciones. Gracias. Y buena suerte en lo que se viene. Gracias, gracias. Disfrutar la nueva etapa. Nos vemos.